presenta Aldea Global. A partir de este momento nos conectamos con todo lo que está pasando en esta larga y angosta faja de tierra llamada el mundo. Aquí comienza Aldea Global con Francisca Huerta y Rodrigo Hurtado. 10 de la mañana en punto, aquí en esta Aldea Global de día viernes 12 de enero. Un mes movido en lo que ya va del 2024 y nosotros tenemos mucho que hablar junto a ti. Rodri, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú, pues, Fran? Todo bien, ya preparándonos para febrero, Festival de Viña, Peso Pluma, todavía continúa la polémica. Oye, ¿y viste que dice, hay gente que cree que los 12 primeros días del año representan a los 12 meses de lo que va a ser el año? Ah. Si es así, ¿qué 2024 que vamos a tener? Que diciembre, claro, esto hoy día sería diciembre. Hoy día sería diciembre. Una locura. Oye, para conversar sobre las últimas declaraciones, porque salió un comunicado de prensa por parte de la producción del Festival de Viña diciendo que no se va a censurar ni cancelar a Peso Pluma, y respuestas al respecto del mismísimo Alberto Mayol. Lo tenemos a él en contacto. Alberto Mayol, sociólogo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Todo bien, ¿y tú? Bien, Gracias por el contacto. Sabemos que andas en movimiento en España, sí, pero teníamos que hablar contigo de todas maneras por esta declaración y cómo han sido las últimas horas también de esta polémica. ¿Te imaginaste que iba a agarrar tanto vuelo? Llevamos una semana con este tema en la agenda. Mira, la verdad es que yo sabía que era un tema que iba a tener la lectoría de la columna era probablemente más alta que lo normal, pero esto no tiene nada que ver. Ha salido en la prensa de Estados Unidos, de México, España, en toda América Latina. Entonces, evidentemente eso no se podría haber tampoco planificado siquiera. Entonces, la verdad es que ha sido muy sorprendente lo que refiere a que se tocó un punto que es delicado para la ciudadanía. Eso es el significado de una situación así. Entonces, sí, para creo que vale la pena tomarle el peso. De todas maneras, globalmente, y nosotros lo comentábamos, pero no tenías tampoco cómo saber lo que iba a pasar en Ecuador durante estos últimos días, que de repente igual va vinculado. Claro, que fue justo, yo lanzo la columna en la mañana del lunes y pocas horas después aparece lo que pasó en Ecuador. Entonces se genera un clima particular que revela los niveles de relevancia de la intromisión del narcotráfico, no solo a nivel de lo que ya sabemos, que es el consumo de las drogas, sino que en una dimensión que es mucho más compleja, que es la capacidad de impugnar al Estado, y que el Estado que está siendo impugnado por el narcotráfico y que quiere el poder del Estado, no se defiende. Bueno, no sé quién puede defenderse. Alberto, llevas, desde que se escribió la columna hasta ahora, que estamos en un viernes en la mañana, llevas toda la semana como tendencia en redes sociales, lleva Peso Pluma, Mayol, incluso Iron Maiden está dentro de las tendencias ahora. Entonces, evidentemente tocaste una tecla ahí que fue muy transversal. Y sabéis que a mí lo que me llama la atención y te quería preguntar es, ¿qué te parece que califiquen tu columna como una columna de censura? Si tú estás de acuerdo que fue un instrumento de censura el que ejerciste o no, o lo ves de otra manera y crees que no es así. No, me parece que con una persona que estuve conversando por redes sociales en privado, fue muy amable en plantearme el tema, pero él consideraba que era censura. Tuvimos una conversación y reconoció al final que evidentemente no es así. La censura es muy simple, es una prohibición. Es una prohibición. En este caso, lo que yo estoy diciendo es que hay dos valores en juego. Un valor es el tema de la libertad de expresión. El señor Peso Pluma, como grupo, tendrá el derecho a cantar en Chile. Sí, tiene el derecho a cantar en Chile. Tiene el derecho a vender tickets con su obra. Sí, se puede escuchar a través de los medios radiofónicos. Se puede escuchar a través de los medios radiofónicos. No hay ninguna prohibición respecto a eso que exista ni que se pretenda que exista. ¿Ya? Eso por de pronto. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Estoy diciendo que hay una cosa que es muy simple, que es obvio en políticas públicas. ¿Cómo va a ser que el Estado promueva al mismo tiempo una cosa y su contrario? O sea, que gaste plata en luchar contra el narcotráfico. Dentro de la lucha contra el narcotráfico ya está claro que uno de los elementos fundamentales es la penetración de la cultura narco en muchos territorios del país y en muchos territorios del mundo, donde se generan entonces jóvenes que están educándose para vivir en el marco y que consideran que es una forma de vida que es deseable. Entonces, nos llega una persona que además
ha reconocido que sus primeras canciones eran por encargo. Adivinen de qué tratan sus primeras canciones. Esas primeras canciones que son por encargo, que él reconoce que son por encargo, mencionan explícitamente, reivindicando a narcotraficantes. ¿Ya? Estamos hablando de esa situación, y yo lo único que digo es que el Estado no puede poner a disposición recursos públicos, la Quinta Vergara, Televisión Nacional de Chile, las platas que se mueven para todo ese proceso, no puede poner a disposición de recursos públicos para promover algo que pretende combatir. Es así de simple. ¿Qué tiene que ver con la censura? ¿De que una ridiculez? Claro, pero ahora también estamos bastante tarde para tomar ese tipo de decisiones. También hay gente que ya tiene sus tickets centrados, o sea, su entrada ya comprada. Y esa también ha sido la respuesta por parte de la organización. Pero disculpa, nunca han suspendido un concierto. Nunca ha ocurrido que se suspenda un concierto. Sí, por eso también Francisco Vidal, la ministra Toá, dijeron que lo estaban evaluando en algún minuto. Claro, pero te veo... A ver... Pero sería una mala señal. Le veo a la organización del festival el futuro. ¿Tú crees que la cantidad de carabineros que van a ir ese día al Festival de Viña va a ser la misma que lo normal? No, por supuesto que va a ser mucho más, y cualquier situación que ocurra va a verse vinculada a eso. Tú inventaste un evento que es musical, que requiere seguridad especial porque es riesgoso. El Estado inventó un evento que es riesgoso para la población. Eso estamos diciendo. Claro. O sea, la ministra de Interior dijo que le parecía mal. De eso estamos hablando. Sí. En ese sentido, entonces, me imagino que el Estado se pierde, y el gobierno en particular se pierde una posibilidad también de dar el puntapié real a la lucha contra el narcotráfico y la narcocultura. Pero por supuesto, si el narcotráfico no se trata de policías que detienen bandas de narcotraficantes solamente. Se trata de mucho más, se trata de la capacidad. Primero, si tú no tienes una política educativa fuerte que permita decirle a la población de Chile de que no importa cuántos ingresos tengas, de dónde venga tu familia, tú puedes prosperar en la vida sin necesidad de delinquir. Si no puedes hacer eso y al mismo tiempo le das espacio tú a determinadas formas culturales que son contratadas, que existen no por una manifestación artística, existen porque son contratadas. Esto no son canciones sobre la realidad de algo. Ya, no es lo mismo que cualquier forma cultural haya sido financiada para su origen para legitimar algo, que sea un publi-reportaje, que sea una publi-música de los narcotraficantes. Ya, no es lo mismo que sea una manifestación artística propiamente tal, que surge como representación de lo real. Hay mucha música urbana y hay mucha música previa, más disidente, que plantea exactamente lo mismo, que plantea una discusión sobre qué significa la degradación de esos barrios, sobre la rabia y la impotencia de la juventud. Eso está perfecto, es parte de lo que significa la dimensión artística. Y todo lo demás puede estar permitido, pero el punto de fondo es qué hace el Estado, si eso es todo. Pero y el punto de fondo también va más allá que las letras, por lo que tú planteas, o sea, es el vínculo que él tiene mucho más allá de lo que él dice en sus canciones. Exactamente, si él ha reconocido que sus letras eran por encargo, se establece además. Mira, me contaba una persona, un miembro de la Cámara de Diputados, que me llama después de ver la columna y me cuenta su anécdota. Me dice, yo no tenía idea que era Peso Pluma, no, la menor idea. Me dice, fíjate que lo que hice fue lo siguiente, me pongo a investigar un poco, qué sé yo, pero estoy con mi hijo al lado, su hijo tenía poco más de 10 años, y le pregunta a su hijo, le dice, oye, ¿y tú sabes quién es Peso Pluma? Claro, papá, le dice, claro que sé quién es. ¿Y quién es? Bueno, es un cantante que le canta al cartel de Sinaloa. O sea, los niños lo tienen claro. Sí. Pero ahí hay un error por parte de las autoridades, y lo hablábamos hace algunos minutos con el concejal René Lugues, que él dice que por parte del consejo se enteraron de la parrilla el mismo día que todo Chile se enteró y el mundo, y ellos no tenían idea de quiénes iban a estar, y cuando esto ocurre en octubre, tampoco hicieron la pega de investigar quiénes eran cada uno de los artistas, porque recién ahora con tu columna este concejal saca la voz y dice lo que al final todos estamos conversando. Entonces también hay una pega por parte de las autoridades que no se hizo de informar, me imagino, al consejo, y el consejo tampoco alza la voz.
Ahí la alcaldesa Ripamonti tiene su responsabilidad, ¿o no? Sí, pero yo te diría lo siguiente, que la responsabilidad viene después de la columna, porque yo te puedo aceptar que la revisión de ese tipo de artistas, cuando tú tienes un artista que efectivamente ha actuado en muchísimos escenarios en el mundo, que es súper éxito, que fue nominado a 3 MTV, pero ojo con esto, era evidente que algunos los premios MTV se los iba a ganar y no se ganó ninguno. No se ganó ninguno. ¿Por qué? Porque justamente ese día había una polémica que tenía que ver con este tipo de situaciones, con cancelaciones de conciertos. Entonces, estamos hablando de eso, estamos hablando de alguien, en una gobernación en México comentaban en su momento que había un recital que se tenía que suspender, y se tenía que suspender porque ¿cómo se le había ocurrido a Peso Pluma? Si él sabe para quién trabaja, ir a ese lugar que es dominado por otros. O sea, esto es explícito, esto no es una... Entonces, de verdad creo, yo entiendo que haya gente que no lo haya sabido antes. Yo lo supe porque mis contactos académicos con México me han permitido saber esta historia desde hace mucho tiempo y conocer el asunto. Pero de verdad, lo que me parece insólito es que luego de ver todo esto, luego de revisar, supongo, las letras, tú dices, bueno, pero esto es bien explícito y habrá que tomar decisiones, aunque duelan, que son incómodas, que suponen eventualmente alguna indemnización, no lo sé, no tengo idea cómo es el contrato, ¿ya? Pero estas cosas pasan y han pasado muchas veces. Alberto, a mí me hace mucho sentido una cosa que está, me parece, en el espíritu muy profundamente de tu columna y que no se ha discutido tanto, y tiene que ver con que el Festival de Viña, finalmente, y no es un ejercicio de censura porque tú decís, bueno, si va Peso Pluma y llena el Movistar Arena está fantástico, pero en el Festival de Viña no, es lo que tú decís. Pues. Y tiene que ver con que, por supuesto, claro, que el Festival de Viña debiese tener una línea editorial, porque más encima la mayoría de los eventos culturales la tienen. Y a lo mejor eso es lo que hay que revisar y es algo en lo que no se ha reparado. Tiene que ver con lo que te preguntaba también la Fran. O sea, hay una responsabilidad ya, está bien. No van a bajar a Peso Pluma, ¿cachai? Pero que la respuesta no sea por el éxito que tiene cortando tickets, pues porque esa no puede ser la línea editorial, ¿cachai? Tiene que haber algo detrás. Bueno, y lo acaba de declarar el presidente del directorio de TVN la semana anterior. Fue exactamente lo que dijo. El canal Televisión Nacional de Chile no es un canal igual al resto de los canales y no puede funcionar con la misma lógica. Sí. Y tiene que preocuparse de la relación con lo político, con las autoridades. Bueno, y el proyecto político ahí, en base más importante, el proyecto político más importante de este momento es combatir el crimen organizado en todas sus formas, ¿no? Y por tanto, el crimen organizado se llama organizado porque justamente penetra otras capas de la sociedad, no solo en los delitos. Penetra los sistemas de justicia, penetra los sistemas comunicacionales. Los mexicanos, me contactan mexicanos, periodistas, directores de medios que me hablan de la situación y me dicen, mire, lo que pasa es que aquí hay medios que efectivamente tienen vinculaciones con el mundo narco. Esos medios salieron rápidamente a defender a Peso Pluma. O sea, todo eso es parte de este cóctel que es bastante más grande de lo que nos imaginamos, pero resulta que no nos cuesta entender que otros países que están mucho peor alguna vez estuvieron en este tipo de problemas y cometiendo este tipo de errores. Y nos llama la atención también en esa misma línea que el gobierno ha hecho hincapié constantemente de que es su prioridad el tema de la inseguridad y por supuesto no hace nada al respecto en este sentido. De todas maneras, igual su postura es que no lo van a cancelar porque está todo lo que hay detrás culturalmente, el tema de los tickets. Yo la verdad estoy bastante de acuerdo con tu punto de vista, pero también por otra parte es eso lo que va tomando fuerza y también lo que te ha enviado por Twitter, como tú decías, por X y por diferentes medios, un montón de personas en contra, con tu punto de vista. Por supuesto, ¿no? Por supuesto, y en privado ni te cuento, pero la verdad es que lo que te puedo decir es muy simple. Este gobierno, el Frente Amplio, nació para decir que la presencia de lo público en cualquier proyecto le imbuía valores particulares, especiales, le imbuía una energía, una capacidad de construcción colectiva, una capacidad de construcción social diferente. No lo ha dicho una vez, lo ha dicho desde que nació él como movimiento estudiantil, este universo político, luego en la fundación del Frente Amplio y luego también incluso en los últimos acuerdos políticos que ha tomado el gobierno con el mundo empresarial, donde señala la importancia de la presencia del Estado. Si la importancia de la presencia del Estado es porque en realidad lo que importa es que hay que recaudar,
Entonces, ¿el rol del Estado cuál es? Y donde más que el la rol del Estado problemática... no es imprimir valores. Total. Perdón, no te escuché. Donde más que la problemática que le ha presentado durante estos últimos meses, más que eso, sino que también era la posibilidad, como tú decías, de hacerse cargo por fin. Por supuesto, y esto era una oportunidad de oro de decir, ¿saben qué? Sí, en realidad el presidente ha tenido la valentía de muchas veces decir, me equivoqué, pero me equivoqué respecto a cosas de hace 5 años, 3 años, 2 años, 1 año, pero esto es decir, nos equivocamos en algo ahora. Y es lo más importante, en lo que se supone que es la prioridad, y de todas maneras, más allá de lo que ocurra, porque ya la declaración está hecha, igual, de todas maneras, como tú dices, se puede bajar. ¿Cuántos conciertos nos han bajado en último minuto? Aquí un festival, el festival más importante de Latinoamérica, como ellos mismos lo catalogan, pero más allá de lo que vaya a ocurrir, porque todavía queda tiempo para que se realice el Festival de Viña, también nos genera esta conversación, no solo de cara al tema de la narcocultura y el narcotráfico, sino que también un montón de otras temáticas. O sea, el Festival de Viña también ha cambiado muchísimo en su humor, el tema de las letras sexistas que existen por parte de otros artistas que han estado, ha sido una comparación que se hace en base a la cancelación, como le dicen, que ha sido por tu parte de lo de Peso Pluma. No, por supuesto, y yo soy un convencido de que evidentemente la cancelación a partir de una cosa que a ti no te gusta, no te parece o que consideras doctrinariamente equivocada, es una cosa que es gravísima, pero lo que no puede ocurrir es que tú interfieras, porque además es un hecho de la causa. Si tú interfieres con tus propios lineamientos políticos, tu propia política pública, si tú inviertes plata en hacer una cosa y en hacer su contrario, plata es pública, es que eso es absurdo. Eso no tiene ninguna lógica y además no tiene nombre, porque sencillamente cuando tú te das cuenta que eso está ocurriendo, y esto vale para muchas cosas, si tú tienes un sistema en el cual en las cárceles se puede hablar por teléfono y se puede operar con el crimen organizado hacia afuera, ¿ya? Tienes un problema. Por supuesto. Tienes un problema. Entonces, todo eso significa que el Estado está financiando de alguna manera la operación del crimen organizado, dando espacios, dando condiciones, y eso tiene que terminarse. Y esto es una de las dimensiones. Esto es una dimensión más simbólica, pero no es menor, porque te quiero decir una cosa en último término. Las letras se resumen en lo siguiente, que tiene todas las cosas que te puedas imaginar que un gobierno no quisiera decirle a su población. Las letras de Peso Pluma se resumen en lo siguiente. Se resumen en que están dedicadas a los soldados, o sea, a aquellos funcionarios del mundo del narcotráfico, jóvenes, muy jóvenes, que arriesgan su vida, y les dice, sí, tú vas a morir joven, así se lo dicen, tal cual, tú vas a morir joven, pero vas a haber andado durante tus años de juventud en los mejores autos, vas a andar en unas marcas espectaculares, vas a usar una ropa increíble, vas a tener acceso, y su referencia siempre es por pago, siempre habla de eso, a las mujeres más espectaculares, ¿ya? A las mujeres más espectaculares, vas a tener una vida emocionante. Y sí, te vas a morir joven, pero la vas a haber disfrutado. Ese es el mensaje que ellos dicen. Entonces, de hecho, la pregunta de fondo es, ¿eso es una cosa que uno dice, plantea la problemática realista de los problemas sociales? No es una sátira, no es una ironía, no es Mujeres de los prisioneros, ¿ya? No, Corazones Rojos, perdón, no es eso, es una cosa mucho más seria, mucho más severa, y que me parece que como sociedad tenemos que hacernos cargo. Si no se hace cargo el gobierno, hagámonos cargo todos los demás de transformar esto en un tema que permita una discusión más profunda, y yo echo de menos que el gobierno quiera esa discusión. De hecho, no hay vocería respecto al tema, nadie ha dicho nada. No, tú lo dices en tu declaración, la alcaldesa Ripamonti no se ha pronunciado durante toda la semana, la ministra Toá fue la única que dio sus palabras, pero la ministra vocera de gobierno tampoco ha dicho nada. Pero de que ha sido tema, pero alguien ha sido tema. Y alguien tiene que darle noticia, o sea, alguien tiene que ir y defender frente a la prensa porque se tomó la decisión que se tomó en la organización del festival. Si el festival tiene 3 organizadores principales, son los que tomaron la decisión, y 2 son públicos. Tendrán que los organismos públicos dar cuenta de aquello. Una vocería oficial. Como tú lo dices aquí en tu declaración pública, que lanzaste hace algunos minutos, esta historia no termina aquí. Vamos a estar atentos, por supuesto, a lo que pase en caso de que Peso Pluma vaya a presentarse en el Festival de Viña, que es como la determinación última. De todas maneras, todo lo que ocurra alrededor de la Quinta Vergara o en la misma capital, incluso vinculada a su presentación, de seguro va a demarcar su presencia en nuestro país, con todos estos antecedentes.
No, por supuesto, esto no termina aquí, recién terminará, si es que termina, y ojalá que llegue hasta allí nomás el 1 de marzo, capaz que siga después, si es que las condiciones en que se hace concierto son anómalas, que es probable, porque adivinen qué público preferentemente va a haber comprado tickets de entrada para ir a ver a Peso Pluma. O no necesariamente la gente que vaya a verlo, porque lo que nos decían es que también para el concierto del Movistar Arena no pasó nada y era un público muy tranquilo, pero más allá de eso es todo lo que vaya a ocurrir alrededor, así que vamos a estar atentos a eso y esperamos hablar contigo luego, Alberto. Gracias por esta conversación, quedamos al tanto y gracias por esta conversación, Alberto, que escaló a nivel internacional. Cuídate, que estés bien. Nos vemos, hasta luego. Chao, nos vemos.